Hoy, en el Teosemita, nos vamos a sumergir en uno de los pasajes más extraños, más potentes y, desde luego, visualmente espectaculares de toda la Biblia. La visión que inaugura el libro de Ezequiel. Esa misma. Nos vamos a transportar a las orillas del río Quebar, en pleno exilio babilónico, para intentar entender una manifestación de Dios que, lo cambió todo para un pueblo que se sentía completamente abandonado. Y esa es la clave, ¿verdad? Nuestra idea hoy es ir quitando capas a esta visión tan potente, casi como un estallido cósmico, para ver qué hay en el fondo. Claro. Vamos a analizar no solo lo que vio Ezequiel, sino qué significaban esas imágenes para él, para su gente, en ese momento de crisis total. ¿Y qué nos pueden decir a nosotros hoy sobre un Dios que se revela como soberano, móvil y sobre todo presente justo en medio del caos? Totalmente. Y para entender la visión, primero hay que entender la desesperación. El contexto lo es todo, vamos. La pregunta que flota en el ambiente es, ¿dónde está Dios cuando tu mundo se ha venido abajo? Uf, qué pregunta. La escena que nos pinta el profeta es desoladora. Estamos en el 593 a.C., el quinto año de la deportación del rey Joaquín. Ezequiel, que es un sacerdote, está sin templo, exiliado junto a un canal de riego en Babilonia. Hay que intentar imaginar lo que eso suponía. El trauma, la vergüenza, la sensación de que tu historia como pueblo se ha acabado. Es un mazazo. Es un mazazo a nivel psicológico y teológico tremendo. Pensemos que ya han pasado casi 400 años desde la época dorada del rey David. El reino del norte, Israel, fue destruido por los asirios hace más de un siglo. Y ahora, el reino del sur, Judá, está en la UCI, agonizando. Y en ese ambiente de exilio, me imagino que no todo el mundo pensaba igual. Para nada. Por un lado tenías a los que se habían rendido del todo, los que pensaban, Dios nos ha abandonado, los dioses de Babilonia han ganado, se acabó. La desesperación pura y dura. Y supongo que otros intentarían no ver la realidad, ¿no? Como el que silba para no oír las malas noticias. Claro, esos serán los negacionistas. A menudo liderados por falsos profetas que decían, tranquilos, esto es pasajero, en un par de años estamos de vuelta en casa. El optimismo vacío, exacto. Y luego estaba un tercer grupo, un pequeño remanente fiel que entendía que todo aquello no era un accidente, sino una consecuencia, una disciplina de Dios. Pero el miedo era para todos, y la pregunta de fondo debía ser demoledora. ¿Y si nuestro Dios ha sido derrotado? ¿Y si los enormes dioses de piedra de Babilonia son más fuertes? Esa duda tenía que estar ahí, carcomiendo por dentro. Justo ahí. Y es en ese punto de máxima oscuridad, de máxima duda existencial, donde de repente se abren los cielos. Y ojo, no ocurre en el Templo de Jerusalén, el lugar sagrado por excelencia. No. Ocurre junto a un canal de riego en tierra de los caldeos, en territorio enemigo. Que Dios se manifieste allí donde se le cree ausente es ya de por sí una declaración de intenciones brutal. Y la forma en que aparece no es nada sutil, ¿verdad? No es un susurro. Que va. El texto habla de un viento tempestuoso que venía del norte, una gran nube con un fuego envolvente. Es una llegada casi violenta. El hecho de que venga del norte, eso no puede ser casualidad. Para nada es casualidad. Es fascinante porque cada detalle está cargado de significado. Históricamente, el norte era la dirección de la que venían siempre los ejércitos invasores. Incluidos los propios babilonios. Claro. Que Dios aparezca por el mismo camino por el que llegó el juicio es una forma de decir, yo estoy al mando de todo, incluso del instrumento que he usado para castigaros. O sea, que Dios está diciendo, ¿creíais que Babilonia os había vencido? No, Babilonia trabaja para mí. Es como si le diera la vuelta por completo a la narrativa del desastre. Le da la vuelta por completo. Y luego están los elementos clásicos de una teofanía, de una manifestación divina. El viento tempestuoso, el ruaj, que es el espíritu. El espíritu, sí. La nube densa, que siempre representa el misterio, lo que de Dios no podemos ver ni comprender del todo. Y el fuego, que es su santidad, que purifica, pero también juzga. No es una llegada para dar una palmadita en la espalda. No. Es una irrupción de poder que lo primero que provoca es un terror reverencial. Y de en medio de toda esa tormenta, de ese caos de fuego y nubes, surgen unas figuras que son el corazón de la visión. El texto dice, la figura de 4 seres vivientes.
Y la descripción es que es alucinante. Es potentísima. Parecen humanos, pero cada uno tiene 4 alas y 4 caras distintas. Una de hombre, una de león, una de buey y una de águila. Es una imagen, a ver, teológicamente, esos 4 rostros son un símbolo de toda la creación, de la totalidad del mundo creado, pero sometido al señorío de Dios. Representan lo más excelente de cada ámbito. La inteligencia del hombre. Exacto. La inteligencia y la razón del hombre, la realeza y el poder del mundo salvaje, que es el león, Claro. la fuerza y el servicio del mundo domesticado, el buey, y la majestuosidad y la visión de los cielos, el águila. Es como decir que toda la creación, en su máxima expresión, actúa al unísono para servir de transporte al trono de su creador. Espera un momento. Seres con alas, rostros de animales. Eso a mí me suena muchísimo a las estatuas que adoraban los propios babilonios. Estoy pensando en los Lamassu. Buena pregunta. Los toros alados con cabeza humana. Esos. ¿Es una coincidencia o hay algo más ahí? No es ninguna coincidencia, es una confrontación directa. Fíjate, Babilonia estaba llena de esos ídolos de piedra, estáticos, impresionantes pero muertos. Ya. La visión de Ezequiel coge esa iconografía y la subvierte por completo. Sus criaturas no son de piedra, están vivas, no son estáticas, se mueven a la velocidad del relámpago. Y lo más importante, Que no son dioses. no son dioses en sí mismas, sino siervos movidos por el espíritu del único Dios vivo. Es una demostración aplastante de la superioridad del Dios de Israel sobre los ídolos del imperio que los oprime. Es una genialidad. Y hay un detalle en su movimiento que me llama mucho la atención. El texto insiste en que no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Van rectos, sin desviarse. Ese detalle es de una profundidad ética y espiritual enorme. Es un modelo de obediencia perfecta. Imagina una voluntad que no duda, que no se desvía, que no tiene que corregir el rumbo. Un alineamiento total. Absoluto, con el propósito divino. Para un pueblo como Israel, que se había pasado siglos desviándose del camino, esta imagen de una rectitud inquebrantable y perfecta tenía que ser, increíblemente impactante. Absolutamente. Y si estas criaturas son como el motor de esta aparición, el texto describe a continuación el vehículo en el que se mueven. Y aquí es donde la cosa se pone realmente extraña. Habla de unas ruedas, ¿Sí? pero no unas ruedas cualquiera. Aquí llegamos al punto teológico más radical de todo el capítulo, y es la respuesta directa al trauma del exilio. Si los querubines son la creación que sirve a Dios, las ruedas son la soberanía de Dios sobre esa creación, su capacidad de moverse. O sea que el mensaje central es una palabra: movilidad. Movilidad. La movilidad de la gloria de Dios. Es decir, el mensaje para los exiliados es: Dios no se ha quedado encerrado en el templo de Jerusalén. Exacto. Esa era la creencia que los tenía hundidos. Pensaban, si el templo ha sido destruido, si estamos lejos, hemos perdido a Dios. Y esta visión es un grito que dice: mi trono tiene ruedas. No estoy atrapado. No fui derrotado, no estoy atrapado en un edificio. Mi presencia os acompaña incluso aquí, en el exilio. La estructura que describe, una rueda en medio de otra rueda, es genial. Permite el movimiento instantáneo en cualquier dirección, arriba, abajo, a los lados, sin necesidad de girar. Es un símbolo de omnipresencia. Totalmente. Dios puede ir donde quiera, cuando quiera, sin limitaciones. Vale, pero un momento. Ruedas llenas de ojos por todas partes. Eso suena sacado de una pesadilla o de una película de ciencia ficción. ¿Qué se supone que significa eso? Suena chocante, desde luego. Los ojos representan la omnisciencia. Dios lo ve todo, en todas partes, todo el tiempo. Nada escapa a su mirada. Claro. Para un pueblo que se sentía perdido, invisible y olvidado en medio de un imperio gigantesco, esta imagen era un recordatorio potentísimo. No estáis solos. Os veo. Sé exactamente dónde estáis y por lo que estáis pasando. Claro, tiene todo el sentido. Y todo este sistema de criaturas y ruedas se mueve como uno solo. El texto dice que el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Esa frase lo conecta todo. No hay dos voluntades, la de las criaturas y la de las ruedas. Hay una sola voluntad, un solo espíritu, que anima todo el conjunto. Es una imagen de unidad de propósito perfecta. De una soberanía que no tiene fisuras. Ninguna. Todo se mueve en una armonía absoluta dictada por el Espíritu de Dios. Todo esto va subiendo de nivel. Hemos pasado del suelo junto al río, a las criaturas, a las ruedas.
Y ahora la visión nos lleva todavía más arriba. El profeta describe una especie de plataforma, una expansión a manera de cristal maravilloso. Sí. Y sobre esa plataforma, un trono, que parecía de piedra de zafiro. Esa expansión de cristal, ese firmamento, crea una separación, una distinción sagrada entre la esfera de lo creado, los seres vivientes, y la del Creador. Es como un suelo celestial. Y el trono de zafiro, de ese azul profundo, se asocia en toda la Biblia con la gloria y la pureza. Estamos llegando al centro de control del universo. Exacto. Y sobre ese trono de zafiro llega la revelación definitiva. Y aquí el profeta casi no encuentra palabras. Dice que vio una semejanza que parecía de hombre, envuelta en fuego y rodeada por un resplandor como el del arco iris. Es un momento de una densidad teológica y profética que, de verdad, corta la respiración. Que en el trono de mando del cosmos la figura que lo ocupa tenga semejanza de hombre es una anticipación increíble. De la revelación de Dios en forma humana. Claro. Dios no se revela como una energía cósmica o una fuerza abstracta, sino de una forma con la que la humanidad, aunque sea de manera muy limitada, puede relacionarse. Para un lector cristiano, esto apunta directamente a la cristología. A la idea de Dios hecho hombre. Y el arco iris. Esa imagen es imposible no asociarla con Noé, con la promesa de Dios después del diluvio. Imposible y fundamental. La conexión es la clave. Piensa que toda la visión está llena de fuego, de poder, de elementos de juicio. Es aterradora. Y sin embargo, rodeando el trono, envolviendo a esa figura de fuego, está el arco iris. El símbolo de la misericordia. El símbolo por excelencia de la misericordia y la fidelidad de Dios a su pacto. El mensaje es de una belleza brutal. La misericordia de Dios siempre marca su juicio. Incluso en medio del castigo del exilio, su promesa de pacto, de vida y de restauración permanece intacta. Ante todo esto, la reacción de Ezequiel es la única humanamente posible. El texto termina diciendo, «Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro». Se derrumba. Es la respuesta lógica ante la santidad, pero no es una postración de terror y derrota, ¿eh? Es la postración de la rendición y la adoración reverente. La visión lo ha demolido para reconstruirlo. El sacerdote que había perdido su templo. Acaba de encontrarse cara a cara con el verdadero templo, con la presencia misma de Dios. Y su única respuesta posible es el silencio y la adoración. La visión le ha devuelto la perspectiva. Entonces, si lo resumimos todo, esta visión de Ezequiel no es solo un relato de criaturas raras y ruedas con ojos. Es una bomba teológica que rompe todos los esquemas de la época. Totalmente. Viene a decir que Dios no está atado a un edificio, ni a una nación, ni a un trozo de tierra. Exacto. Su gloria es soberana, es universal y se mueve. Y lo más importante, se mueve hacia donde está su pueblo, incluso cuando su pueblo está en la tierra del enemigo, en el peor momento de su historia. Es un mensaje que grita que, incluso en medio del colapso total, el cielo puede abrirse. Que Dios sigue en su trono, que sigue al mando y que su misericordia, ese arco iris, siempre rodea su juicio, el fuego. Es la reafirmación de la soberanía de Dios justo en el momento de mayor debilidad humana. Precisamente. Y eso nos deja una reflexión final muy potente, ¿no? La gran pregunta que nos lanza este pasaje no es solo qué vio Ezequiel hace más de 2500 años, sino dónde podemos ver nosotros hoy esa misma gloria. La visión nos invita a buscar la presencia de Dios no solo en los momentos de calma, en los lugares de consuelo, sino sobre todo en nuestros propios exilios, en los momentos de crisis, de pérdida, de desorientación, porque lo que nos enseña Ezequiel es que es precisamente ahí, junto a los ríos de nuestra propia Babilonia, donde los cielos todavía pueden abrirse.